Buenas noches, este es el diácono Santiago Josado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Vamos entonces esta noche a continuar con la clase sobre el prólogo del Evangelio de Marcos. Así que como siempre, pues vamos entonces a empezar con la oración para antes de leer la Biblia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie, sino a ti. Amén. Bueno, pues entonces vamos a empezar con... Vamos a continuar con el prólogo del Evangelio de San Marcos. Fíjense, para ponernos en onda con lo que con lo que habíamos discutido la semana pasada, estos primeros dos versículos del prólogo de San Marcos, como habíamos dicho, resumen los 16 capítulos de todo el Evangelio, ¿verdad? Y esos versículos nos traen tres personajes. Un yo, que sabemos que es Dios. Un tú, que es el pueblo de Israel, a quien Dios le va a enviar el mensajero, obviamente como un mensaje. Pero hasta donde hemos discutido no se sabe cuál es el mensajero, ¿verdad? Y la localización donde esto se desarrolla es en el desierto, ahí es que empieza, ¿verdad? Y del desierto, el pueblo de Israel toma un camino hacia Jerusalén o la tierra prometida, ¿verdad? Como había hablado de los dos éxodos, del éxodo original de Egipto, donde Moisés llevó al pueblo de Israel a través del desierto hacia la tierra prometida, y el segundo éxodo, que es el éxodo de los exiliados de Babilonia a Jerusalén, ¿verdad? Que es del cual el profeta Isaías nos habla, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el motivo del Evangelio de Marcos? ¿Verdad? Que hemos estado hablando de este prólogo, ¿verdad? De esta introducción. Si el nuevo éxodo de Isaías es sobre el retorno de Israel a Jerusalén, el éxodo original es sobre el de Israel de camino a la tierra prometida. Literalmente, estas tramas del éxodo del pueblo de Israel no le ayudan a Marcos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ya está en su país. O sea que estos dos éxodos ya pasaron, son cosas del pasado, ¿verdad? Por lo tanto, no es algo actual que el pueblo de Israel se puede identificar de una manera en el momento, porque ya eso pasó siglos antes, ¿verdad? De la época en que Marcos está escribiendo su evangelio. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué se necesita un nuevo viaje a Jerusalén? Y la contestación está en Malaquías, capítulo 3, versículos del 1 al 5, ¿verdad? Este es el otro pasaje que Marcos ha utilizado en su resumen de la trama. Como habíamos dicho anteriormente, él utilizó el pasaje de Isaías, ¿verdad? Y el pasaje de Éxodo para
poder verdaderamente, para uno poder entender eso, ¿verdad? Por lo tanto, habíamos dicho que había otro pasaje del cual él sacó ese primer versículo, ¿verdad? Y este otro pasaje es el de Malaquías, capítulo 3, versículos del 1 al 5, ¿verdad? Además del de Isaías, ¿verdad? Y del de Éxodo. Y el pasaje dice, he aquí que yo envío a mi mensajero a allanar el camino delante de mí, y enseguida vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel de la alianza que vosotros deseáis, he aquí que viene, dice Yahvé Sebaot. Yahvé Sebaot es un título que se le da a Dios, ¿verdad? Que significa Yahvé, el Dios de los ejércitos. Y sigue así el pasaje. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién se tendrá en pie cuando aparezca? Porque es él como fuego de fundidor y como lejía de lavandero. Se sentará para fundir y purgar. Purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata. Y serán para Yahvé los que presentan la oblación en justicia. O sea, la oblación, el ofrecimiento, el sacrificio que ellos eso en justicia. Y sigue el pasaje diciendo, entonces será grata a Yahvé la oblación de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño, como en los años antiguos. Yo me acercaré a vosotros para el juicio y seré un testigo expeditivo para los hechiceros y contra los adúlteros, contra los que juran con mentira, contra los que oprimen al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen agravio al forastero sin ningún temor de mí, dice Yahvé Sebaot. Poquito largo el pasaje, ahora lo vamos a desmenuzar, ¿verdad? O sea, en resumen, ¿cuál es el escenario que se presume en el otro pasaje? Que dice, mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino, ¿verdad? Que escribe Marcos, ¿verdad? Que es parte del resumen de la trama del Evangelio de Marcos, ¿verdad? ¿Cuál es el escenario que se presume en este pasaje? Pues de acuerdo a este pasaje que acabamos de leer, el de Malaquías, es necesario un viaje nuevo, ya que hay algo que falta en Jerusalén. En otras palabras, el templo en Jerusalén no está funcionando como es debido, porque los sacerdotes no están ofreciendo sacrificios agradables a Dios. Dios tiene, por lo tanto, que enviar un mensajero delante de él para que reforme el templo, para que cuando Dios venga a Jerusalén, no venga a juzgar, sino a traer justicia. O sea, para que se resuelvan esos problemas, esas cosas que están mal, que están funcionando mal, ¿verdad? Antes de que Dios venga a traer justicia. Por lo tanto, la función del mensajero es reformar el templo. ¿Para qué? Para evitar el juicio destructor de Dios. Pues cuando Dios venga, las cosas están bien. Si no están bien, pues entonces hay que arreglarlas y entonces hay que reconstruir, ¿verdad? Hay que reparar. Y muchas veces para reparar hay que destruir ciertas cosas para poder reparar lo que estaba mal. Esto es fundamental para Marcos. Hay algo que está en mal estado para que sea necesario otro viaje a Jerusalén, otro éxodo. Recuerden que ambos éxodos fueron la causa de que el pueblo de Israel estaba viviendo en pecado, que el pueblo de Israel estaba yendo por los caminos en contra de las enseñanzas de Dios, ¿verdad? Y entonces, esos éxodos fueron para ¿qué? Para que el pueblo de Israel volviera otra vez al camino del bien. Y por eso fueron exiliados a Babilonia y entonces tuvieron que volver cuando, después de 50 años, ya
se había, como dice, purificado el pueblo, ¿verdad? De la misma manera, como hablamos en la clase anterior, en el Éxodo, los israelitas llegaron cerca de la tierra prometida, pero como no confiaron en Dios, estuvieron 40 años vagando por el desierto, ¿verdad? Hasta que esa generación que no confió en Dios se extinguiera, y entonces fue que entraron a la tierra prometida con Josué, ¿verdad? Por lo tanto, esto es lo que Marcos nos trata de explicar, que como hay algo mal en el templo, en la manera como el pueblo está adorando a Dios y ofreciendo el sacrificio, por lo tanto, tiene que haber otro éxodo, tiene que haber otro proceso de purificación, ¿verdad? Y eso es lo que es otro viaje a Jerusalén, ¿verdad? No nos debe sorprender que la trama de los sinópticos, de los evangelios sinópticos, culmina con un acto de limpieza del templo, que se puede ver como un acto reformador, que es un tanto destructivo. Pero este sigue el patrón de Malaquías, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Jesucristo saca a los comerciantes del templo, ¿verdad? Que habían convertido la casa de su padre en un sitio de comercio y donde se robaba al que trataba de comprar animales y cosas así por el estilo, ¿verdad? Bueno, ¿qué podemos esperar en el relato de Marcos? Fíjense que la injusticia es rampante en Jerusalén y en Judá. El templo no es capaz de remediar la situación, ¿verdad? Dios, por lo tanto, envía a su mensajero a un viaje a Jerusalén a través del desierto con el fin de reformar el templo. Dios ya está cerca. ¿Para qué? Para rectificar las injusticias, que es el mensaje de Juan el Bautista y el mensaje de Jesús, ¿verdad? Las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos es que el reino de Dios ya está cerca, ¿verdad? Estas palabras son parte del mensaje de Jesucristo, ¿verdad? El reino de Dios está al llegar, que lo encontramos en el versículo 15 del primer capítulo. Y este reino de Dios es un reino de justicia. Y es un reino que restablecerá la alianza de Dios con Israel. Porque como siempre, a través de toda la historia de la salvación, siempre es el pueblo de Israel el que se aleja de Dios, el que no cumple con su parte de la alianza, ¿verdad? Por lo tanto, este reino de Dios va a restablecer esa alianza de Dios con Israel. Ahora, la trama de Marcos, ¿verdad? Fíjense, siempre tenemos que tener en mente esos dos éxodos, ¿verdad? Del cual uno vino de Egipto, ¿verdad? Y vino por aquí y cruzó el Jordán. Este aquí es el Jordán del Mar Muerto, ¿verdad? Más hacia el norte está el Mar de Galilea, que desemboca acá en el Mar Muerto, ¿verdad? Pues ellos vinieron por el desierto y cruzaron acá cerquita de Jericó, ¿verdad? Desde Egipto, que venían por acá de Egipto y cruzaron aquí. Y asimismo, el éxodo de los destejados en Babilonia venían de Babilonia y llegaron acá por el norte, ¿verdad? Llegaron por aquí y cruzaron también el Jordán, cerca de Jericó, ¿verdad? Y hasta llegar a Jerusalén. O sea que ambos éxodos cruzan el río Jordán. Marcos comienza su historia en el Jordán y los sinópticos comienzan en el Jordán. Estamos hablando de Mateo y de Lucas, después de los relatos de la infancia de Jesús. ¿Sabe la diferencia entre esos tres evangelios? Marco inmediatamente empieza en el Jordán. Y los otros dos, Mateo y Lucas, primero dan una historia de la infancia de Jesús, ¿verdad?
en el cual pues vemos que Mateo da la historia de los Reyes Magos, la adoración, Lucas da la historia de la Anunciación y el énfasis en la Virgen María. Pero después de esa historia, inmediatamente sigue la historia en el Jordán. Juan el Bautista aparece en Marcos de repente en el relato, predicando el arrepentimiento de los pecados y bautizándolos, ¿verdad? Juan el Bautista es la voz que clama en el desierto. Sin embargo, Juan no va a Jerusalén como se espera del mensajero, ni tampoco guía a nadie por el camino. Juan explica que hay otro que vendrá después de él. Él solamente es la voz. Entonces, después que Juan explica esto, aparece Jesús en el relato de Marcos. Y entonces Jesús se bautiza, ¿verdad? Juan lo bautiza a él en el Jordán. Fíjense que... durante su bautismo, Jesús tiene una visión donde se abren los cielos, ¿verdad? Y baja el Espíritu en forma de paloma, ¿verdad? Esa es la visión de Jesús en su bautismo. Ahora, una vez él es bautizado, ¿qué pasa? El Espíritu se lleva a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para que sea tentado, ¿verdad? Pasa 40 días, 40 noches ayunando y después vienen las tentaciones de Jesús, ¿verdad? Las 3 tentaciones que el diablo viene. Dios, esto no es nada nuevo, ¿verdad? Porque Dios siempre prueba al que Él escoge para una misión. Y eso lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando probó a Noé, cuando probó a Moisés, cuando probó a Abraham, le probó la paciencia, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿verdad? Y así, Él siempre, a todo aquel que Él le encomienda una misión, antes de eso, lo prueba. Tiene que pasar por un periodo de dificultad donde va a la persona a crecer en su cercanía a Dios, ¿verdad? Donde va a desarrollar a desarrollar una fortaleza espiritual necesaria para la misión. Luego de que el Espíritu se lleva a Jesús, el Evangelio nos dice que a Juan lo encarcelan. Y su encarcelación, esto es importante, introduce la acción opositora de las fuerzas del mal. Ahí ya empieza las fuerzas del mal a actuar en contra de los mensajeros de Dios, ¿verdad? Y estas fuerzas del mal, ¿qué es lo que hacen? Tratan de evitar a toda costa que ocurra el viaje, el camino, el éxodo. ¿Por qué? Porque este viaje, este camino, este éxodo simboliza la restauración o reformación de Israel. Por lo tanto, las fuerzas del mal están tratando de evitar eso. Y su primer movimiento en ese juego de ajedrez es la encarcelación de Juan. Jesús entonces se convierte en el mensajero. Cuando muere el mensajero original, que era Juan Bautista. Como se acuerdan, a Juan lo decapitaron, ¿verdad? En Marcos y los otros 2 sinópticos, la trama de este relato es como una carrera de relevo, donde se pasa una batuta. Vemos entonces que no hay un solo mensajero en el resumen de la trama de Marcos, en estos 2 primeros versículos. Todavía no hemos salido de los primeros 2 versículos, ¿verdad? El paso de la batuta se ve en que Juan, el mensajero original, le pasa la batuta a Jesús y eventualmente Jesús le va a pasar su batuta de mensajero ¿a quién? A los 12 apóstoles. Y esto lo podríamos seguir, los apóstoles se lo pasan a sus discípulos, ¿verdad?
que son sus descendientes, que hoy en día son los obispos, ¿verdad? Por lo tanto, el mensaje continúa a pesar de que a Juan Bautista lo ejecutan. Ahora, Juan en el Evangelio se lo pone como que es Elías, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más en detalle el pasaje del bautismo de Jesús. Fíjense, la identidad de Juan el Bautista varía de un evangelio a otro. En Marcos, Juan parece ser el profeta Elías. El profeta Elías ascendió a los cielos cuando iba cruzando el río Jordán y fue llevado a los cielos en una carroza de fuego. Eso fue 700 años antes de Cristo, ¿verdad? Si se acuerdan que el discípulo de Elías, Eliseo, estaba con él, ¿verdad? Y ya Elías sabía que eso iba a ocurrir. Y entonces cuando él se fue, Eliseo fue el que siguió la obra de Elías, ¿verdad? Pero Elías, una de las dos personas en el Antiguo Testamento que no murió, ¿verdad? Sino que fue llevado al cielo en una carroza de fuego, ¿verdad? El otro que no murió fue Enoc, ¿verdad? Que dice en el Génesis que Dios lo amó tanto que se lo llevó, ¿verdad? Tanto son los únicos dos personajes en el Antiguo Testamento que no mueren. Enoc y Elías. Ya que Elías no muere, es posible que regrese en el futuro para jugar un papel en el plan divino, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice la profecía. En Malaquías es parte del trasfondo del resumen de la trama de Marcos, ¿verdad? Que nos dice, fíjense, en Malaquías 4, 5 al 6, nos dice: he aquí que yo os envío al profeta Elías antes de que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que venga yo a herir la tierra de anatema. ¿Verdad? Como vemos, Malaquías había profetizado que Dios iba a enviar a Elías antes del día de Yahvé, antes que Dios viniera al mundo, ¿verdad? Antes del día del juicio, iba a enviar a Elías. Este otro pasaje lo veremos más adelante, que también es de los segundos de Reyes, que habla también sobre Elías, ¿verdad? Y nos dice, en este segundo libro de Reyes, nos dice: los mensajeros se volvieron a Ocosías, y este les dijo: ¿cómo así os habéis vuelto? Les respondieron: nos salió al paso un hombre. Les preguntó: ¿qué aspecto tenía el hombre que os salió al paso? Y os dijo estas palabras. Le respondieron: era un hombre con manto de pelo y con una faja de piel ceñida a su cintura. Él dijo: es Elías Tesbita. O sea, una descripción de cómo Elías estaba vestido, ¿verdad? Eso lo vemos en el segundo libro de los Reyes. Fíjense que el pasaje de Malaquías que nos dice: él hará volver el corazón, esa expresión simboliza arrepentimiento. Él hará que las personas se arrepientan, ¿verdad? Fíjense en el pasaje. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. O sea que los padres e hijos se arrepentirán antes de que venga Dios, ¿verdad? El hecho de que Juan el Bautista aparezca de repente, o sea, de la nada, predicando el arrepentimiento, esto lo califica como si fuese Elías, al menos de una manera funcional, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos. Marcos lo describe de la misma manera como vimos en ese pasaje del segundo libro de Reyes, vestido con piel de camello y una cojea de cuero.
¿verdad? Que es de la misma manera que Elías se vestía. Como vemos, era un hombre con manto de pelo y una faja de piel ceñida a su cintura. Es claro que Marcos está describiendo la apariencia y los actos de Juan que lo asemejan a Elías. Veremos más adelante que Juan es Elías quien volvió 700 años después de que los cielos lo arrebataran. Esto está implícito en el Evangelio de Marcos por el testimonio de Jesús, explícito en el Evangelio de Mateo. O sea que Marcos lo deja implícito en su Evangelio, pero en el de Mateo, Mateo pone a Jesús como que sea el testigo de que Juan el Bautista es Elías. En el Evangelio de Lucas, Juan el Bautista es visto como el símbolo de Elías, no como Elías, sino como el símbolo. Fíjense que la diferencia entre los diferentes evangelios, ¿verdad? Y en el Evangelio de San Juan, Juan el Bautista no es Elías. Eso lo vamos a explicar más adelante, ¿verdad? Cuando lleguemos a ese evangelio. Pero veamos la diferencia de cada uno, da un punto de vista diferente, ¿verdad? De Juan el Bautista. Y claro está, eso es en parte debido a cuál era la audiencia a la que yo estaba escribiendo. ¿Se acuerdan? Que es una cosa importante de saber a qué audiencia cada uno está escribiendo, ¿verdad? ¿Por qué Marcos cita a Juan como Elías? ¿Verdad? Fíjense, aquí está Elías yéndose en el carro, la cojosa de fuego, y Eliseo exclamando despidiéndose de Elías. Bueno, porque de acuerdo con Malaquías y otras tradiciones del Antiguo Testamento, como el libro de Siracides, que era el que antiguamente se llamaba eclesiástico, ¿verdad? La función de Elías es restaurar las tribus de Israel. Él juega el papel de un profeta escatológico. Escatológico significa una palabra que significa el final de los tiempos. Por lo tanto, él es el profeta que va a dar el mensaje al final de los tiempos, antes de que comience el juicio final. Por lo tanto, Elías encaja perfectamente en la trama de Marcos como ejemplo del mensajero de Dios. Fíjense, siguiendo con el bautismo, ¿verdad? De Jesús. En el bautismo de Jesús hay una voz que viene del cielo, ¿verdad? La voz de Dios. Asimismo, como esa voz da un mensaje, ese mensaje es un mensaje compuesto de diferentes pasajes del Antiguo Testamento. Así como los primeros dos versículos del capítulo primero de San Marcos son tomados de Isaías, son tomados de Malaquías, son tomados del Éxodo, ¿verdad? Asimismo, ese mensaje de la voz del desierto viene de los Salmos, del Génesis y de Isaías, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más en detalle. Pero en los Salmos dice, voy a anunciar el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En Génesis, en la historia de Abraham, dice, después de estas cosas sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí. Díjole, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moría y ofrécele allí en holocausto, en uno de los montes, el que yo te diga. Y Isaías, en el capítulo 42, dice, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo.
mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Dictará leyes a las naciones. No vociferará, ni alzará el tono, y no hará oír en la calle su voz. Caña quebrada no partirá, y mecha mortecina no apagará. Legalmente hará justicia. No desmayará ni se quebrará hasta implantar en la tierra el derecho, y su instrucción atenderán las islas. Vamos a ver entonces cómo salen estos mensajes en el bautismo de Jesús. Fíjense, el bautismo de Jesús es único, ya que en el Evangelio de Marcos, solo Jesús, recibe la revelación divina en su bautismo. Él recibe la voz, la visión de los cielos abiertos y el Espíritu, que como habíamos dicho antes, el que lo lleva al desierto, ¿verdad? Así como Marcos combina segmentos de diferentes escrituras en el comienzo de su Evangelio para transmitir el resumen de su trama, de la misma voz divina combina ciertos pasajes de la Escritura para describir la identidad y misión de Jesús. Antes de examinar este conjunto de ideas del Antiguo Testamento, hay que prestar atención a un dato importante. Para Marcos, esta es la primera vez que se le dice a Jesús su identidad. En contraste con Mateo, donde él está consciente de su identidad divina, y en Lucas ya también lo sabe a la edad de 7 años. En Marcos, él estaba ignorante de su identidad hasta ese momento del bautismo. En Marcos, la reacción de Jesús es completamente humana, donde él no sabe su identidad. De lo contrario, no tendría sentido el que Dios le diera un mensaje secreto en su bautismo. Sin embargo, en contraste, en Mateo, el mensaje es público. Todo el mundo lo oye. Jesús descubre en su bautismo que tú eres mi hijo amado, en ti me complazco, ¿verdad? Que está en el versículo 11. Cada una de estas aseveraciones viene de una parte distinta del Antiguo Testamento. Tú eres mi hijo, viene del Salmo 2, como habíamos visto. Este salmo celebra la coronación de un nuevo rey. Todos los reyes tienen un padre, crecen y en un momento dado se convierten en herederos del trono. Y desde ese momento su identidad y misión están entrelazadas a la realeza, aunque todavía no sean reyes. Inmediatamente después de que Dios lo llama hijo, lo describe como amado, ¿verdad? Además de expresar su amor por el hijo, también alude al pasaje que vemos aquí de Génesis 22, que es cuando Dios le da, como vimos a Abraham, la misión de que tomara a su hijo, a tu único, al que amas, ¿verdad? Y lo ofreciera en holocausto en uno de los montes que él le iba a enseñar. Fíjense, no podemos aplicar este relato directamente a Jesús, pero sí nos evoca una idea. ¿Por qué decimos eso? Porque la idea es la misión y la vocación de Jesús como rey. Sin embargo, que nos dice en Salmos, ¿verdad? Sin embargo, el término amado evoca la paradoja de este hombre que va a morir. No de manera natural, sino ofrecido como un sacrificio. O sea que Isaac es una prefiguración de Jesús. Abraham y Isaac prefiguran a Dios Padre y a Dios Hijo, donde Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo en obediencia a Dios,
Pero sin embargo, Isaac no muere. Dios evita que esto pase en el último instante, ¿verdad? Pero a Jesús no. Dios Padre sí estuvo dispuesto a dar a su Hijo, a que fuera ofrecido como ofrenda de sacrificio por nuestros pecados, ¿verdad? O sea, cómo el amor de Dios rebasa cualquier acto humano, ¿verdad? Como en este caso el de Abraham. La oración de la voz del cielo vuelve entonces a la vocación real de Jesús, ¿verdad? Que dice, en ti me complazco. Aquí Dios alude a este pasaje de Isaías. Este pasaje es parte del sermón, como habíamos visto en las clases anteriores, es parte del sermón que escribió Isaías, el cual tiene 15 capítulos escritos del 40 al 55, al que Marcos alude al principio de su evangelio. ¿Se acuerda que habíamos dicho que la voz que clama en el desierto, Marcos lo sacó de este sermón, que es el sermón más largo del Antiguo Testamento, son 15 capítulos, ¿verdad? Que escribe Isaías. Por lo tanto, esta parte de mi elegido en quien me complazco viene de este pasaje de Isaías. Fíjense cómo lo que dice la voz del cielo viene de tú eres mi hijo, algo que un pasaje de rey, cuando se corona un rey, ¿verdad? Al pasaje de el padre que está dispuesto a sacrificar a su hijo y de vuelta a la vocación y misión de Jesús como rey. Todo eso está resumido en lo que la voz del cielo le dice a Jesús, ¿verdad? Fíjense que en Isaías 42 del 1 al 4 Dios está describiendo a su sirviente. La identidad del sirviente no está clara, pero es posible que se refiera a quién, al pueblo de Israel y su papel en el mundo, al profeta anónimo que está dando el sermón en los 15 capítulos en el libro de Isaías, o aún al rey persa Ciro. Como habíamos explicado anteriormente, Ciro es visto como Mesías también, porque a través de él Dios salvó a su pueblo, lo sacó del destierro en Babilonia, ¿verdad? Por eso vemos aquí que dice, aquí a mi siervo, a quien yo sostengo. Ese siervo puede ser Israel, el profeta, o aún el rey persa Ciro, ¿verdad? A quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Dictará ley a las naciones. No vociferará ni alzará el tono, y no hará oír en la calle su voz. Caña quebrada no partirá, y mecha mortecina no apagará. O sea que no importa lo que le pase, aunque lo quiebren, aunque le den, aunque lo pongan, esa caña, aunque quiebre, no se partirá. Y la mecha de fuego, aunque se ponga bien débil, no se apagará, ¿verdad? Lealmente hará justicia este siervo de él. Y no desmayará ni se quebrará hasta implantar en la tierra el derecho, otra palabra para justicia. Y su instrucción atenderán las islas, o sea, todo el mundo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí justicia, ¿verdad? Que lealmente hará justicia, es la vocación de un rey como líder que debe establecer justicia y tranquilidad en su reino, ¿verdad? Esa es la vocación de un rey, establecer justicia y tranquilidad. Ahora, está claro que el papel de Jesús, que Jesús jugará en su vida como rey, fue proclamado por Dios en su bautismo. Como vimos ya. En el bautismo Jesús no es identificado como un mensajero. Él es identificado como la encarnación del reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Como la personificación de ese reino de Dios, hecho carne, ¿verdad?
aquí en el mundo. Por lo tanto, volviendo a los éxodos, ¿verdad? Que es la trama de todo el Evangelio de Marcos, vemos que el éxodo original de Israel salen de Egipto en la Pascua, van al monte Sinaí ¿a qué? A recibir el Torá, a recibir los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Después están en el desierto, donde son alimentados por Dios, ¿verdad? El maná que cae del cielo, las tórtolas que vienen para que coman carne, ¿verdad? Y eventualmente llegan a la tierra prometida cruzando el Jordán. Sin embargo, el éxodo de Jesús es un éxodo en reverso. ¿Por qué? Porque él empieza en la tierra prometida, en el Jordán, donde es bautizado. Se lo lleva el Espíritu al desierto, donde ayuna y eventualmente después de pasar las tentaciones, dicen que los ángeles lo sirvieron, ¿verdad? Le dieron de comer. Después vemos que en el Evangelio, en el monte Tabor, sube y ahí pasa la transfiguración, donde ahí se oye otra vez la voz divina, donde da el mandamiento de escúchenlo, ¿verdad? A mi hijo amado, ¿verdad? Y luego va a Jerusalén a celebrar la Pascua, donde él es crucificado, donde él es el Cordero sin defecto y el sumo sacerdote, todo a la vez, como nos dice la carta a los hebreos, ¿verdad? Él es el Cordero, él es lo que se va a sacrificar y a la misma vez es el sumo sacerdote que ofrece el sacrificio, ¿verdad? Como ven, es un éxodo en reverso en comparación con el éxodo original de Egipto a la tierra prometida, ¿verdad? Que como vemos tiene 4 partes, tiene más partes, pero estas son las 4 partes relevantes en el éxodo original de Egipto para el relato de Marcos en su evangelio. Como he dicho, salir de Egipto en la Pascua, cuando sacrifican el cordero y ponen la sangre sobre el dintel de la puerta para que el ángel de la muerte pase sobre ellos y no mate a los primogénitos israelitas, ¿verdad? Al monte Sinaí, al desierto y a la tierra prometida. Sin embargo, el éxodo en reverso, aquí se empieza en el río Jordán, donde es bautizado y se oye la voz divina, ¿verdad? Y se lo lleva al desierto. A pesar de que no tengamos información sobre el marco geográfico de estos pasajes, lo más probable es que históricamente Juan el Bautista estuviera bautizando en la orilla oriental del Jordán, o sea, en la orilla del este del Jordán, ¿verdad? Ya que él fue capturado por Herodes Antipas, que fue el hijo de Herodes el Grande, un Herodes diferente al que cometió la matanza de los santos inocentes, ¿verdad? Al que estaba vivo cuando Jesucristo nació, ¿verdad? Pues Herodes Antipas, que fue el que se casó con la esposa de su hermano, y por eso Juan predicó en contra de él y lo acusó, y por eso perdió su cabeza, ¿verdad? La famosa historia de Salomé, del baile de Salomé, y Herodes le dijo, pídeme aunque sea la mitad de mi reino, ¿verdad? Y entonces ahí fue que ella le pidió la cabeza a Juan el Bautista, ¿verdad? Pues Herodes Antipas, que era un gobernante pelele de los romanos, solamente tenía jurisdicción en la orilla oriental del Jordán. O sea que él tenía poder en la orilla este del Jordán, pero no en la del oeste. Por lo tanto, solamente pudo haber capturado a Juan si estaba en la parte donde él tenía jurisdicción, ¿verdad?
¿Por qué esto es importante? Porque nos dice el Evangelio que el Espíritu llevó a Jesús al desierto de Judea. Y el desierto de Judea está al oeste del Jordán. O sea, al otro lado de donde estaba Jesús. En otras palabras, Jesús empezó su reinado cruzando el Jordán, desde la orilla oriental a la occidental, del este al oeste. ¿Verdad? De ahí que viene que, mire, cruzó el Jordán, también Jesús, ¿verdad? En los próximos 8 capítulos de este evangelio, Jesús estaba ocupado en diferentes actividades, no en el desierto de Judea, sino en Galilea. Y por 2 veces alimentará a las multitudes en Galilea, como ocurrió en el desierto, ¿verdad? Antes de llegar a Jerusalén, Jesús va a una montaña alta, que la tradición nos dice que es el Monte Tabor, ¿verdad? Donde oye otra voz divina que dice, este es mi hijo, escúchenlo, ¿verdad? O sea que el Padre manda que lo obedezcan y por lo tanto Jesús se convierte en el mediador del Torá. Finalmente llega a Jerusalén, donde celebra la Pascua y muere, ¿verdad? Le he dado este paso para que vean que la voz divina en el bautismo de Jesús precede a la narrativa de Jesús. Ahora, ¿qué pasa cuando encarcelan a Juan? Bueno, pues Jesús deja de jugar el papel de rey para el cual estaba destinado y se convierte en el mensajero de Dios. El mensaje es que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Es el mensaje que Jesús da, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido. ¿Para qué? Para que el reino de Dios, su soberanía y su justicia lleguen al mundo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas? Convertirse y creer en la buena nueva. Fíjense que la buena nueva es que el reino de Dios está al llegar. No tiene que ver nada con Jesús. Él es solo el mensajero. Ahora, eso cambiará en la resurrección, ¿verdad? Por el momento, hasta aquí, en este capítulo primero, Él es solamente el mensajero. En el Evangelio de Juan es totalmente diferente. Jesús es el mensaje. Jesús es el eje central. Y no hay distinción entre el mensaje y el mensajero. Fíjense cómo se contrastan estos evangelios. La función de Jesús como rey viene después de su resurrección, ¿verdad? Mientras tanto, Él es el mensajero. Y con esto, damos entonces por terminada nuestra clase de esta noche. Así que vamos entonces a la próxima semana, entonces continuamos estudiando el Evangelio de Marcos en base a la estructura que vimos al principio. Así que vamos a hacer la oración final. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que Dios los bendiga y que tengan buenas noches.